Hablamos con Óscar García, administrador de la Codeco, de varios temas que afectan al consumidor. Recientemente hay muchas quejas de violación a las normas del historial de crédito. ¿Le ha pasado a usted que le llaman de ciertos bancos para ofrecerle algunos servicios con referencias de sus estados de cuenta? ¿Tienen autorización estos bancos para hacerlo? Bienvenido a Next Noticias, don Óscar García, gracias por acompañarnos. ¿Qué está pasando que algunos usuarios reportan bancos tienen acceso a su APC sin que ellos hayan dado la autorización? Correcto. Buenos días, Guadalupe. En efecto, ese es uno de los temas que recibimos como quejas de los consumidores por el tema de historial de crédito. Cualquier consulta, modificación, actualización a los registros de un consumidor tiene que darse con su consentimiento, aunque no tengas una relación crediticia con un establecimiento financiero en particular. Sencillamente, el hecho de consultar necesita la autorización del consumidor y normalmente cuando tú estás, por ejemplo, haciendo el trámite para acceso a crédito, te hacen firmar una serie de documentos. Dentro de esos documentos está pues la autorización para las consultas y la actualización de la base de datos. Lo que pasa es que hay veces, han llegado consumidores donde nos dicen, mira, tengo evidencia de que hay una consulta que ha hecho tal banco o tal financiera y yo no se la autoricé. La empresa tendría que probar y en este caso aportar la copia de la autorización firmada por el consumidor, de lo contrario pues se acredita una sanción. Esa es una de las anomalías que vemos. La otra es cuando el historial no está actualizado. Por ejemplo, el consumidor ha venido haciendo pagos todos los meses a través de descuento directo quizás, y cuando entras a la base de datos pareciera que su último pago fue en el mes de marzo o abril, si fuera algo de este año, ¿no? Entonces, eso no está registrándose en tiempo real la actualización y el consumidor tiene derecho a que la información que pueda ver cualquier persona autorizada de su historial esté actualizada. Y el tercer tipo de anomalía, en este caso para nosotros son anomalías en extremo graves, es cuando se interrumpe de forma arbitraria la prescripción de una referencia. Me explico un poquito. ¿Cómo? Las referencias de crédito tienen una vigencia de 7 años. A partir del último pago que hace el consumidor, 7 años después esa referencia puede prescribir. Si el consumidor quiere que se mantenga, pues tendría que hacer una comunicación al APC para que la mantenga. Pero normalmente se da ese espacio de 7 años. Y hemos tenido casos donde la referencia está a punto de prescribir y de repente, después de 7 años de no registrar ningún pago por el consumidor, aparece un pago de un balboa, de un pago de 3 o de 5 balboas, y el consumidor llega a la oficina y dice, yo ese pago no lo hice, ese pago lo han registrado solamente con la intención de que se interrumpa la referencia. Y en esos casos, pues las multas son, estamos hablando de 10.000 balboas que se imponen, porque evidentemente se está de alguna manera falseando el historial para evitar que la referencia se elimine. Las referencias de crédito o las buenas referencias o las malas referencias que pueda tener un consumidor, evidentemente le afectan su posibilidad de conseguir crédito futuro. Entonces, pues de alguna manera algunas empresas como que juegan con este tema y apuestan a que si la referencia se puede mantener artificialmente durante más tiempo, quizás tengan más probabilidades de cobrar la deuda. Pero eso se tiene que hacer de una forma, digamos, honesta, no puedes estar falseando el historial. Y creo que la APC se presenta o la hacen ver muchos empresarios como un cuco prácticamente, es como una amenaza para el consumidor, no pagas y te vamos a meter en la APC o vas a salir de allí. ¿Se ha pensado en bajar de alguna forma los años en los que aparece una persona con morosidad o con malas referencias de crédito? Porque hay quienes dicen tal vez 7 años es demasiado. No, eso está así desde el inicio, desde el año 2002 que comenzó pues la regulación sobre el tema, se ha mantenido en 7 años. Ha habido algunas adecuaciones, por ejemplo, el consumidor tiene la oportunidad ya desde hace algunos años para acá de poder hacer una, digamos, una especie de descargo, algún comentario o observación de si en efecto, por ejemplo, venía con pagos recurrentes, oportunos, y luego tiene atraso, el consumidor puede decir, bueno, es que el periodo tal, de, por ejemplo, de enero a mayo de este año es porque perdí mi trabajo, después he recuperado un puesto de trabajo y ahora ya me he puesto al día nuevamente, como para que alguien pueda saber, bueno, qué es lo que explica a veces un comportamiento del historial que pudiera parecer irresponsable y que no necesariamente lo es. Y yo diría que aquí, pues, en efecto, se ha vendido un poco la idea de que la APC, yo diría que es la base de datos, Claro. la que es el cuco, porque la APC no es la que actualiza la información, ella lo hace en función de las instrucciones y la información que reciba de cada una de las empresas que son miembros del sistema, que son los que tienen en efecto la responsabilidad de que la información esté actualizada en todo momento.
Tengo algunas preguntitas que hacerle antes de finalizar esta entrevista. Primero, hubo una nota interesante del Panamá América que decía que los panameños ya casi no tienen derecho al esparcimiento, no alcanza el dinero. Hay una medida de control de precios que se ha extendido para que la canasta básica esté más económica, sin embargo, parece esto no da los resultados. ¿Qué pueden hacer ustedes como Acodeco para ayudar al consumidor y qué opinión le merece esto? Sí, bueno, las medidas de esparcimiento estarían por definición más allá de lo que es la canasta básica de alimentos. Y lo que es la canasta básica familiar básicamente incluye servicios de vivienda, servicios públicos, educación, pero ya lo que es esparcimiento, y por supuesto que cualquier persona tiene derecho también a esparcimiento, pero ya no entra dentro de esos conceptos de lo básico. Y lo que hemos visto es que en efecto lo registra el índice de precios del consumidor de forma muy clara. Por ejemplo, todo lo que son las comidas fuera del hogar, la ida a restaurantes, Claro, ha venido creciendo de forma importante, incluso pues ya es común señalar que Panamá en algunos restaurantes, por ejemplo en la ciudad de Panamá particularmente, se puede pagar precios iguales o incluso superiores a los de grandes capitales del mundo y por ejemplo el caso de países de Europa, en el caso de Nueva York, en algunos casos termina siendo más cara aquí esa comida en restaurantes que en Panamá. En ese tema, pues evidentemente no hay una regulación de precios, es prácticamente imposible regularla porque se trata evidentemente de una mezcla de bienes. Hay unos alimentos que sí se preparan, pero forma parte de todo un concepto de servicio, de lo que se le ofrece al consumidor y por lo tanto eso no se puede estandarizar como para intentar regularlo de alguna forma. Entendemos, pero esto puede ser también una prueba de que medidas como el control de precios no han dado los resultados esperados porque la gente no siente que ha disminuido el costo de la canasta básica. Entonces, ¿por qué extender una medida que no Bueno, ha dado? que yo creo que son dos cosas totalmente distintas. Por ejemplo, la Sin canasta embargo, básica... si ahorraras un poco más, tal vez tienes más para esparcimiento, ¿no? Que es lo que digo, aumenta la luz, el agua, la canasta básica sigue por las nubes, no hay Bueno, como... ahora hay, digamos, una tendencia que evidentemente ha afectado al consumidor. Estamos hablando del incremento de la tarifa eléctrica, que ya fue suspendido, pero ha venido un aumento en los precios de los combustibles, luego de que durante 3 años prácticamente habíamos llegado casi que a unos mínimos históricos, pero sus comportamientos no tienen nada que ver. De hecho, por ejemplo, a pesar del quiebre en el patrón inflacionario de la canasta básica, lo que hemos visto es que el precio de los alimentos fuera del hogar sí han venido creciendo y ante eso pues es muy difícil, digamos, lo que uno le pueda recomendar al consumidor y particularmente dentro de las comidas, pues si hay algunas bebidas, particularmente alcohólicas, vinos, postres, tienen precios realmente prohibitivos. El consumidor pues tendrá que escoger hasta dónde puede ir y si por ejemplo consumen solamente lo que es el plato principal en alguno de estos restaurantes y luego el postre, pues lo consumen en algún otro lugar, ¿no? Y le agradezco estas recomendaciones, Óscar García, administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y la Competencia. Gracias por estar con nosotros. Con gusto.